¿Qué tiene que ver una influencer, regalos de lujo y uno de los líderes más violentos del CJNG? Una joven de apenas 23 años, amada por sus seguidores y activa en redes sociales, fue brutalmente asesinada en plena luz del día. Pero lo más escalofriante no fue el crimen, sino quién podría estar detrás. Hoy te contamos la historia de Valeria Márquez, la influencer que fue silenciada de forma trágica, y la presunta participación de Ricardo Ruiz Velasco, alias el WR. Cuando Valeria Márquez abrió su cuenta de Instagram esa mañana, nada parecía fuera de lugar. Publicó una historia agradeciendo a un seguidor anónimo por un regalo lujoso, una cadena de oro con su nombre grabado y un dije en forma de corazón. Su sonrisa era auténtica. Su voz, relajada. Nadie, ni siquiera ella, sabía que tenía los minutos contados. A las 11:49 de la mañana, la transmisión en vivo que realizaba desde su estética en la colonia Chapultepec Country fue interrumpida por el sonido seco de 2 disparos. En la pantalla solo se alcanzó a ver una silueta pasar frente a la cámara. Un hombre con sudadera negra, casco de motociclista y mochila de repartidor. Luego, gritos. Y finalmente, el silencio. Valeria cayó con un disparo en la cabeza y otro en el tórax. Murió antes de que alguien pudiera auxiliarla. Ese video, que fue eliminado minutos después por la plataforma, fue el inicio de una tormenta que ahora apunta a uno de los líderes criminales más temidos de México, Ricardo Ruiz Velasco, alias el WR, presunto jefe del grupo élite del CJNG. Y según fuentes de inteligencia y reportes filtrados, fue él quien ordenó su asesinato. Un hombre entre sombras, ¿quién es el WR? Pocos nombres infunden más temor que el de Ricardo Ruiz Velasco. Considerado como uno de los operadores más violentos del cártel Jalisco Nueva Generación, el WR se convirtió en leyenda entre los corredores de tierra caliente por su capacidad para ejecutar operativos quirúrgicos, emboscar a convoys militares y desaparecer sin dejar rastro. Su nombre saltó a la fama nacional tras la difusión de videos donde él mismo, con voz distorsionada, advertía a las autoridades: "Vamos por todos". Pero la historia que lo une a Valeria Márquez no tiene que ver con operaciones militares ni enfrentamientos con el ejército. Tiene que ver con el ego, con el control y con la idea retorcida de posesión que algunos líderes del narco tienen sobre las mujeres con las que se relacionan. Valeria, la vida entre el lujo y el miedo. Valeria tenía 26 años. Dueña de una estética que también funcionaba como set para sus transmisiones en vivo, comenzó a ganar notoriedad en redes sociales por sus rutinas de maquillaje, consejos de belleza y, sobre todo, por el estilo de vida que mostraba: relojes de marca, viajes a la playa, cenas privadas, obsequios costosos. Lo que no se decía abiertamente, pero se comentaba entre quienes la conocían, era que uno de sus benefactores era precisamente el WR. Según un agente encubierto consultado por este medio, Valeria había sido captada por uno de los operadores de Ruiz Velasco hace más de un año en un evento privado en Zapopan. Desde entonces, habría mantenido una relación con él, marcada por la opulencia y por el control. Le pedían que no aceptara regalos de nadie más, que no subiera ciertas fotos, que desactivara comentarios. Todo era monitoreado, reveló el agente. La escalada del celo y el último obsequio. 3 días antes de su muerte, Valeria publicó una historia donde mostraba un ramo de rosas rojas y un sobre con una suma de dinero. "Gracias por el detalle, aunque no sé quién fuiste", escribió. Ese detalle habría sido el punto de quiebre. El informe preliminar de la Fiscalía de Jalisco revela que a las 8:14 de la mañana del día del crimen, un número de teléfono asociado a una célula del CJNG en Zapopan realizó 4 llamadas a un número vinculado con el servicio de paquetería clandestino utilizado por la organización. 2 horas después, cámaras de seguridad captaron a un sujeto recogiendo un paquete en una motocicleta sin placas. Ese mismo sujeto fue el que apareció en la estética de Valeria. La ruta de la muerte. Desde la orden hasta la ejecución pasaron menos de 5 horas. El sicario repartidor disparó, salió caminando, abordó una motocicleta y se desvaneció entre las calles de Guadalajara. A día de hoy, no ha sido identificado oficialmente. Pero los registros internos de Sedena apuntan a que el asesinato fue ordenado desde un punto en San Juan de los Lagos, una zona controlada por el WR desde hace más de una década. No fue un ataque improvisado. Fue una ejecución ejemplar. Para él, era una lección. Para los demás, un mensaje, afirma el especialista en crimen organizado, Darío Mejía.
¿Crimen pasional o feminicidio de alto perfil? La presión pública ha crecido. Feministas, académicas, activistas, colectivos y miles de usuarios han alzado la voz en redes exigiendo justicia. No solo por Valeria, sino por lo que representa el asesinato de una mujer por parte de un hombre con poder, solo por sentirse traicionado. El caso ha sido catalogado preliminarmente como feminicidio agravado. Pero voces al interior de la Fiscalía de Jalisco temen que el miedo silencie la investigación. Estamos hablando de uno de los hombres más peligrosos del país. Nadie quiere decir su nombre. Nadie quiere ser el siguiente, confiesa un agente anónimo. Un nombre borrado, una vida silenciada. En la estética de Valeria, solo queda el olor del perfume que solía usar. Las luces del set de grabación siguen encendidas, pero nadie vuelve a entrar. Afuera, sus seguidoras han dejado flores, cartas y mensajes. Uno de ellos dice, no fue por amor. Fue por poder. Y en la cúspide de esa estructura de miedo, control y muerte, el rostro que comienza a tomar forma con más nitidez es el de Ricardo Ruiz Velasco. Desde que ocurrió el crimen, algo se ha sentido diferente en Zapopan. En los bares donde solía verse a Valeria, los empleados evitan pronunciar su nombre. En su edificio, los vecinos aseguran no haber escuchado nada. Y en su círculo más cercano, incluso amigas que solían aparecer en sus transmisiones han cerrado sus redes o desaparecido del mapa. No es solo miedo. Es saberse vigilados. Aquí nadie quiere que su cara salga en una nota, confiesa una excompañera de Valeria que accedió a hablar bajo condición de anonimato. Esa red de silencio no es casualidad. La presencia del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara no es solo violenta, es estructural. Desde servicios de escolta hasta restaurantes, gimnasios y salones de belleza, el narco ha infiltrado todos los niveles de la vida cotidiana. Y cuando uno de los suyos decide que alguien debe desaparecer, la ciudad entera se pliega a la orden. Las pistas que no quieren que sigas. La Fiscalía del Estado ha informado públicamente que hay avances en la investigación, pero ninguna orden de aprehensión ha sido girada hasta ahora. Internamente, hay tensión. La carpeta de investigación 4362/2024 contiene nombres que no pueden salir a la luz sin encender una guerra. De acuerdo con un informe confidencial filtrado a la prensa, 2 operadores logísticos de Ruiz Velasco están siendo investigados como posibles intermediarios, un exmilitar y un empresario vinculado al sector cosmético. Ambos habrían sido parte del círculo que proveía a Valeria de productos exclusivos a cambio de menciones o favores. Uno de ellos desapareció 3 días después del asesinato. El otro pidió asilo político en Estados Unidos. No es la primera vez que él manda matar. Lo más grave, sin embargo, no es que el R esté detrás de este crimen. Es que no sería el primero. En 2012, el nombre de Ricardo Ruiz Velasco ya había aparecido en los expedientes del asesinato de Daisy Ferrer Arenas, una modelo venezolana hallada muerta en un canal de aguas negras en el sur de Guadalajara. El caso fue archivado por falta de elementos. Según fuentes de la vieja guardia ministerial, Daisy también mantenía una relación con un líder criminal y su muerte fue resultado de una discusión que escaló hasta una ejecución. Ahora, 12 años después, la historia parece repetirse. Pero esta vez, en una era donde todo se graba, todo se comparte y donde la impunidad está más expuesta que nunca. El R, una sombra que crece entre riqueza y crueldad. Ricardo Ruiz Velasco ha sabido construir su leyenda como lo hacen los jefes modernos del narco, no desde el campo de batalla, sino desde el marketing del miedo. Videos de entrenamiento, camiones blindados, fiestas privadas con influencers, armas de oro, caravanas de lujo. Pero tras ese espectáculo hay una red de extorsión, control territorial y asesinatos por encargo que nadie quiere tocar. No es solo un líder. Es un símbolo de lo que se ha permitido crecer en este país, afirma el analista de seguridad, Juan Carlos López. Cuando alguien como él puede decidir la vida o muerte de una mujer con un solo mensaje de WhatsApp, ya no estamos hablando solo de crimen organizado. Estamos hablando de un poder paralelo. El efecto Valeria, justicia o silencio eterno. La muerte de Valeria Márquez ha tocado una fibra sensible. A diferencia de otros casos, su historia se viralizó no por su pasado ni por su estilo de vida, sino por el horror de haber sido asesinada en vivo. Esa crudeza ha provocado una reacción en cadena, periodistas independientes, colectivos feministas, activistas en el extranjero, todos están poniendo presión.
Y eso ha provocado un dilema en el Estado, enfrentar a uno de los capos más violentos del país o volver a archivar el expediente. De momento, ni el gobernador ni el fiscal han mencionado públicamente el nombre de Ricardo Ruiz Velasco. Pero dentro del Gabinete de Seguridad se sabe que el caso ya llegó a la Ciudad de México y que hay presión desde la Sedena y la Marina para evitar un escándalo internacional. ¿Qué sigue? La guerra interna del CJNG. Este crimen no solo ha generado indignación pública, ha provocado fricciones dentro del CJNG. Según información obtenida por una fuente vinculada al CNI, Centro Nacional de Inteligencia, al menos 3 mandos medios en Michoacán y Guanajuato han expresado desacuerdo con la exposición que Ruiz Velasco le ha dado al grupo. Una cosa es ser violento. Otra, poner al cártel en la mira nacional por un ataque personal, afirma la fuente. Incluso se habla de posibles traiciones. La posibilidad de que alguien del mismo cártel haya filtrado detalles del asesinato no ha sido descartada. El Doubler tiene enemigos en su propia casa, sentencia un informante. La última historia de Valeria. En su última transmisión, Valeria hablaba de abrir una segunda sucursal de su estética. Quiero expandirme, quiero tener algo más grande, dijo. Hoy, esa frase resuena como un eco trágico en un país donde soñar, especialmente siendo mujer, puede costarte la vida. El caso Valeria no es uno más. Es un espejo. Un retrato de cómo opera el narco en la vida cotidiana. De cómo las mujeres, aun siendo parte de ese círculo de lujo y poder, siguen siendo desechables para los hombres que mandan. Y si la justicia no actúa ahora, el mensaje será claro: en México, ser mujer e incomodar a un capo puede ser una sentencia de muerte.